En este video aprenderás qué es SQL, qué es una base de datos y todos los comandos básicos que necesitas para empezar a programar en SQL. ¿Qué es SQL? O por sus siglas en inglés Structured Query Language. Es un lenguaje de programación que se utiliza para procesar, almacenar y administrar datos de manera eficiente en bases de datos relacionales. Básicamente, si has usado o visto algo sobre bases de datos, es posible que te hayas encontrado con el término sistema de gestión de bases de datos o sistema de gestión de bases de datos relacionales, o abreviaturas como DBMS o DMS. Bueno, déjame mostrarte un ejemplo rápido. Imagina que tienes una aplicación, digamos que es una aplicación como una red social, y luego tienes su base de datos, donde estás almacenando todo tipo de información acerca de tu red social, incluidos los usuarios, fotos, mensajes que se hayan enviado, etc. Pero por sí sola la base de datos aquí es básicamente como una colección gigantesca de datos. Realmente no nos permite hacer mucho. Puedes pensarlo así como si fuera un archivo gigantesco dentro de tu computadora. Entonces, para que nuestra aplicación pueda hacer cosas como actualizar el nombre del usuario, subir otra foto de perfil, lo que sea, hay un sistema de gestión de bases de datos. Esto es lo que nos permite interactuar con la base de datos. El sistema de gestión de bases de datos, o en inglés Database Management System, es el que nos permite interactuar con nuestra base de datos. La razón por la que te mencioné esto es porque muchas veces cuando las personas hablan sobre alguna base de datos, en realidad las escuchas referirse a ambas cosas, al sistema de gestión de bases de datos y a la base de datos juntas, simplemente como bases de datos. Y esto puede llegar a ser algo confuso. Estas cuatro cosas que vemos aquí como Postgres, MySQL, Oracle o SQL Server técnicamente no son bases de datos, en realidad son sistemas de gestión de bases de datos, pero en su mayoría la gente simplemente las llama bases de datos. Así que cuando decimos cosas como MySQL es una de las bases de datos más usadas, en realidad es uno de los sistemas de gestión de bases de datos más usados. La mayoría de los sistemas de gestión de bases de datos están basados en el lenguaje SQL. Es por eso que muchos tienen la sintaxis muy parecida. Varían pocas cosas, pero en realidad es porque el lenguaje de programación que están utilizando es SQL. Muy bien, para resumir todo esto y continuar con los comandos básicos de SQL, en sí, para mí, ¿qué es una base de datos? Bueno, yo lo vería más como un conjunto estructurado de datos computarizados con una interfaz accesible, la cual interfaz vendría siendo el sistema de gestión de bases de datos que nos permitiría interactuar con la base de datos. Empecemos con los comandos básicos de SQL. Aquí abajo en la descripción te dejaré un archivo que tiene los comandos que voy a estar utilizando, que son los comandos más básicos para empezar a programar en SQL. Antes de comenzar con los comandos básicos de SQL, me gustaría comentarles que en la descripción les dejaré la liga para esta página, en la cual no necesitas instalar nada y puedes ejecutar código de SQL sin instalar nada y puedes interactuar con la base de datos que ya tiene aquí precargada. Esta tiene algunos datos aquí creados para que tú puedas ejecutar los comandos de SQL y puedas interactuar con la data. Bueno, me gustaría también comentar que en SQL las palabras reservadas se acostumbran a ponerlas en mayúscula. Es como lo voy a estar escribiendo yo y utilizaré el punto y coma al final para que la consola sepa que ahí termina nuestro comando. El primer comando que les quiero mostrar es el comando de show databases, con el cual podremos ver las bases de datos que tenemos actualmente creadas. En este caso vamos a crear una, no utilizaremos ninguna de las que ya tenemos creadas. Para crear una base de datos utilizaremos el comando create database seguido del nombre de la base de datos. En este caso le pondré video. Una vez que se ha ejecutado, podemos volver a ejecutar el comando show databases para percatarnos que sí se ha creado correctamente. Y aquí abajo podemos ver la base de datos que recién hemos creado. Para empezar a crear tablas en nuestra base de datos, ocuparemos tenerla seleccionada. Para saber qué base de datos tenemos seleccionada, utilizaremos el comando select database, seguido de paréntesis. Como podemos ver, no tenemos ninguna base de datos seleccionada. En este caso, el comando para seleccionar una base de datos es el siguiente: use, seguido del nombre de la base de datos que queremos seleccionar. Ya que se ha cambiado, podemos volver a ejecutar el comando select database para ver si ya estamos usando la base de datos y efectivamente ya estamos utilizando la base de datos que recién hemos creado. Ya una vez seleccionada la base de datos podemos empezar a crear tablas y esto es con el comando create
table, seguido del nombre de la tabla, la cual yo llamaré audios. Después tendremos que abrir paréntesis y aquí tendremos que poner las columnas o los campos que tendrá nuestra tabla. En este caso yo pondré la columna ID y a esta columna yo le daré el tipo de dato de entero, que viene siendo un número entero. También pondré el campo o la columna nombre, al cual le diré que es de tipo varchar, de una longitud de 20. Esto quiere decir que nuestro campo name será una cadena de caracteres de 20 caracteres máximo. Cerramos el paréntesis. Y bueno, una vez creada la tabla, podemos revisar las tablas de nuestra base de datos con el comando show tables. Como podemos ver, tenemos nuestra tabla ya creada. Y para ver la información de la tabla utilizaremos el comando desc seguido del nombre de la tabla, en este caso audios. Podemos ver que esto nos da una descripción de la tabla audios y aquí en la columna field o campos tenemos las columnas o los campos que hemos definido acá arriba, como int y name. En el tipo tenemos el tipo que le hemos dado a estos campos. En la columna null veremos que los dos campos tienen como valor yes. Esto quiere decir que cualquiera de los dos campos acepta valores nulos. Este comando de desc y el nombre de la tabla es una abreviación del comando describe audios. Esto nos dará el mismo resultado exactamente, solo lo que se hace es que se abrevia la palabra describe. Una vez que ya tenemos creada la base de datos y la tabla, empezaremos con el comando select. Este comando es muy utilizado en SQL y nos sirve para poder obtener data de la tabla. Es decir, podemos obtener registros de la tabla. La estructura del comando es la siguiente: select, seguido del nombre de las columnas que queremos traer. En este caso tenemos las columnas ID y nombre. Después tendremos que poner la palabra from. Esta palabra nos indica de qué tabla vamos a sacar la información. En este caso es de la tabla audios. Como podemos ver, recibimos un resultado vacío ya que aún no tenemos registros creados. Antes de seguir con la creación de los registros, me gustaría comentar que la otra manera en la que podemos seleccionar las columnas de la tabla es con el comando select, y en lugar de poner o especificar cada columna que queremos traer, utilizaremos un asterisco. Esto quiere decir que nos traerá todas las columnas de la tabla. Todo lo demás de estructura se queda igual. Ahora continuaremos con el create o el insert. Este nos permitirá crear registros en nuestra tabla. La estructura del comando insert es la siguiente: insert into. Después del into tenemos que especificar a qué tabla vamos a agregar los registros. En este caso es la tabla audios. Después de especificar la tabla, dentro de los paréntesis pondremos las columnas o campos en las cuales registraremos datos. En este caso tenemos la columna ID y nombre. Después de especificar las columnas pondremos la palabra values y dentro de los paréntesis especificaremos los valores de cada una de estas columnas. Cabe recalcar que dentro de los paréntesis, donde pondremos la información que vamos a llenar, tiene que ir exactamente en el mismo orden en el que hemos puesto las columnas. En este caso hemos puesto primero ID y después nombre, y así es como deberemos llenarlos. En este caso yo llenaré el ID con el número 1, ya que es un de tipo entero, y el nombre lo llenaré con una cadena de caracteres. En este caso pondré audio 1. Las cadenas de caracteres o strings las vamos a utilizar poniéndolas dentro de comillas simples. Una vez que hemos insertado los datos en nuestra tabla, podemos hacer uso del comando que aprendimos anteriormente, el select. Con el select podemos traernos la información de la tabla. Les mostraré las dos formas que vimos. En este caso fue select ID y name, que son las columnas, from audios, y vemos que nos trae toda la información. En dado caso que yo quisiera nada más traerme el nombre, yo utilizaría el comando select y en lugar de especificar la columna ID o el campo ID, solo especificaría el campo name, ya que solo quiero traer la información de este campo. Seguido de la palabra from audios, que es nuestra tabla, y solo traeríamos el nombre de nuestro registro. Ahora les quiero mostrar que si ponemos select asterisco from audios, nos traerá todas las columnas que tenemos en nuestra tabla.
Ya que vimos el insert, me gustaría ver otra variante del insert, la cual se conoce como bulk insert, y esta nos permite insertar múltiples registros en una sola transacción. La estructura del comando es muy similar, solo varía un poco al final. Empezamos igual, insert into el nombre de la tabla. Dentro de los paréntesis pondremos las columnas, en este caso es id y name, seguido de la palabra values. Y aquí voy a pasar un salto de línea solo para que se muestre un poco mejor. Aquí después de values abrimos los paréntesis de manera normal. En este caso yo llenaré el registro con el id número 2 y el audio número 2. Cerramos los paréntesis y aquí es donde está algo diferente al comando normal del insert, ya que al final pondremos una coma y podremos agregar otro registro. En este caso registraré un audio con el id 3 y con el nombre audio 3. En este caso esto nos permitirá registrar estos dos registros en una sola transacción. Si yo ejecuto el comando, traemos la información de la tabla con el select asterisco from audios. Veremos que ahora tenemos los tres audios que hemos registrado. El primero con el insert normal y los otros dos en una sola transacción con el bulk insert. ¿Qué pasaría si solo queremos traer la información del audio número 1? Bueno, para esto necesitaríamos utilizar alguna condicional. En este caso podemos utilizar la palabra where, que es una palabra reservada. Utilizaríamos el mismo comando del select from audios, pero después de la tabla pondríamos la palabra where, en donde tenemos que poner alguna condición, y si esta condición se cumple, traerá ese registro. En este caso yo pondré que quiero que me traiga los registros donde el ID o la columna ID sea igual a 1. Si yo lo ejecuto, solo me traerá el registro número 1, ya que la columna ID del registro número 1 tiene el valor de 1. Si yo vuelvo a ejecutar este comando y aquí le pongo un 3, me trae solo el registro con el ID número 3. E igual podemos estar interactuando un poco sobre las columnas que queremos traer. En este caso podemos hacer algo como select name from audios y nos traerá todos los nombres de los registros, ya que no hemos especificado si queremos traer la información de solo un registro. Si queremos traer solo el nombre del audio número 2, tendríamos que poner select name from audios where id es igual a 2. Y así solo estaríamos obteniendo el nombre del audio número 2. Ya que hemos visto el select y el insert, veremos el update. Con el update podremos actualizar registros o datos en nuestra tabla que ya están creados. En este caso actualizaremos algunos de los registros que ya hemos creado. El comando tiene la siguiente estructura: update seguido de la tabla que vamos a actualizar, que sería audios. Después pondremos la palabra set, en la cual especificaremos la o las columnas que queremos actualizar. En este caso yo quiero actualizar la columna name, a la cual le pondré el nombre de audio actualizado. Ahora, aquí hay un paso muy importante, ya que si nosotros ejecutamos el comando como está, actualizaremos todos los nombres de la tabla, ya que no hemos especificado a cuál registro queremos actualizar. En este caso podemos actualizar lo que hemos aprendido anteriormente, que es el where, donde le podemos decir que queremos actualizar el registro con un ID en específico. En este caso yo le diré que quiero actualizar el registro que tiene el ID igual a 2. Si tenemos la información del registro número 2, sería select from audios where ID es igual a 2. Veremos que el nombre del audio número 2 ya no es audio 2 y ahora es audio actualizado. Y podemos seleccionar toda la información de la tabla para ver que todos los demás audios se han quedado con su nombre original. Ahora, me gustaría mostrarles qué pasaría si ejecutamos el comando sin especificarle a qué registro queremos actualizar. En este caso sería update audios set name igual a audio actualizado 2 y ejecutamos el comando, y cuando seleccionamos toda la información de nuestra tabla veremos que todos los nombres de nuestros registros se han actualizado, y esto es debido a que no hemos especificado cuál es el registro que queríamos actualizar. Y de igual manera podemos actualizar múltiples columnas: update audios set name igual a nuevo nombre
seguido de coma, y pondremos la columna ID, a la cual le quiero dar el ID número 5, el cual no existe, y le especificaremos que queremos actualizar el registro con el ID número 3. Si nosotros traemos la información de la tabla, veremos que el registro con el ID 3 ya no está, debido a que lo hemos actualizado, y ahora tiene el ID número 5 y el nuevo nombre. Una vez que ya hemos visto el select, el create y el update, veremos el delete. Este es algo similar al update, y ya verán por qué. La estructura del comando es la siguiente: delete from audios. Si nosotros ejecutamos el comando como está, pasará la misma situación que con el delete, ya que no estamos especificando qué registro queremos eliminar. Si nosotros ejecutamos el comando, eliminaremos todos los registros de nuestra tabla, y eso puede ser muy peligroso, ya que nuestra tabla puede tener datos muy importantes. Para evitar esto, utilizaremos el where, en el que especificaremos cuál es el registro que queremos eliminar. En este caso, yo le diré que quiero eliminar el registro ID número 5. Si yo traigo la información de mi tabla, veremos que ya no existe el ID número 5, ya que lo hemos eliminado. Cabe recalcar que igual podemos filtrar con el where por alguna otra columna, no tiene que ser necesariamente por el ID. Ahora me gustaría mostrarles qué pasaría si ejecutamos el comando, sin especificarle qué registro queremos eliminar. Si nosotros ejecutamos el comando así, podremos ver que se han eliminado todos los audios, ya que no especificamos cuál era el registro que queríamos eliminar. Y bueno, los comandos para borrar una tabla o para borrar una base de datos son los siguientes: drop table seguido del nombre de la tabla, en este caso sería audios. Si ponemos el comando que ya vimos anteriormente, el cual es show tables, veremos que no tenemos ninguna tabla en nuestra base de datos. Y un comando muy similar para borrar nuestra base de datos, el cual puede ser muy peligroso, es el siguiente: drop database seguido del nombre de la base de datos. Ahora, si ejecutamos el comando show databases, veremos que ya no existe nuestra tabla videos. Bueno, espero que hayas aprendido qué es SQL, qué es una base de datos y los comandos básicos para empezar a programar en SQL. Si quieres que hable de algún tema en específico o que haga algún video en específico, deja un comentario aquí abajo. Nos vemos en el próximo video.